Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Yo soy Camila Perochena y voy a ser la anfitriona de este capítulo en el que vamos a conversar sobre la Revolución Cubana con dos especialistas del tema, Rafael Rojas y Martín Rivadero. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por estar en este podcast de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Muchas gracias, Camila. Un placer. Gracias, Camila. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿a quiénes están escuchando ustedes? Primero están escuchando a Rafael Rojas, que es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente es investigador en el Colegio de México y director de la revista Historia Mexicana. Es autor de numerosos trabajos y libros, de los que solo voy a nombrar dos, que recomiendo para quienes quieran saber más de todo lo que vamos a hablar hoy. Historia mínima de la Revolución Cubana y el recientemente publicado El árbol de las revoluciones, ideas y poder en América Latina. Martín Rivadero es doctor en Ciencias Sociales por la UBA y docente e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional del San Martín. Martín se dedica a la historia intelectual y cultural de América Latina y es autor del libro Tiempo de Profetas, Ideas, Debates y Labor Cultural de la Izquierda Nacional de Jorge Abelardo Ramos, 1945-1962. Bueno, muchas gracias a ambos por estar acá y me gustaría arrancar con una reflexión de Mona Suff, una historiadora francesa, en torno a la Revolución Francesa, ¿no? Pero me parece que sirve como puntapié para iniciar una conversación con ustedes que me gustaría que tengamos. Cuando Suff habla de Revolución Francesa, se pregunta si se puede al mismo tiempo conmemorar y entender la Revolución. Es decir, si hay que elegir entre conmemorar y conocer, o podríamos decirlo de otra manera, entre la racionalidad del trabajo histórico y la emoción que produce una conmemoración. Y en el capítulo de hoy, el objetivo es conocer a la Revolución Cubana, es decir, apartarnos un poco del mito o de la historia oficial que se construyó en torno al proceso de la Revolución e intentar entender ese proceso a partir de los aportes que hizo la historiografía en las últimas décadas. Así que me gustaría arrancar preguntándole a Rafael. Rafael, en tu libro, Historia mínima de la Revolución Cubana, vos explicás que se puede hablar de dos momentos revolucionarios dentro de la Revolución Cubana que están bien diferenciados, ¿no? Mi pregunta es, bueno, ¿cuáles serían estos momentos y qué características tienes cada uno en términos más generales? Sí, bueno, primero un apunte sobre este tema del saber y la conmemoración, recordar que además de esa intervención de Mona Suff, hay un libro de Mauricio Tenorio sobre el mismo tema, pero específicamente dedicado a México, donde él dice que no solo él dice que sí, que se pueden hacer las dos cosas, pero también dice que es bueno distinguir conmemoración de celebración. Y él ve en la parte celebratoria, digamos, de un fenómeno tan complejo como la revolución, donde comienzan estas simplificaciones mitológicas que a veces sí interfieren con el conocimiento histórico. Ahora, sobre las dos revoluciones, bueno, lo primero sería bueno tal vez especificar que la manera en que lo que yo digo sobre estas dos revoluciones es casi un tópico historiográfico, con muy diversas variantes. Martín ha estado trabajando sobre la historiografía de la Revolución Cubana y sabe, ¿verdad?, que es así. Hay una variante de esas dos revoluciones que es la que me parece más dogmática y desactualizada, que fue la que se acuñó en la Academia de Ciencias de la URSS, que decía que había habido una primera revolución burguesa, antiimperialista, a veces se le llamaba populista, a veces pequeño burguesa, y la otra la revolución socialista, propiamente dicha. A mí me gusta la distinción y le veo sentido, pero más en la línea de cómo trataron esa dicotomía historiadores marxistas no ortodoxos, algunos de ellos afiliados a las corrientes trotskistas, ¿verdad? Sobre todo en los Estados Unidos, que sí que hablaban de dos revoluciones, pero que veían radicalismo y un carácter popular nacional en la primera de las revoluciones. Esa variante
tomaría distancia también de la versión clásica anticomunista de la revolución traicionada, que vendría siendo otra fórmula de las dos revoluciones. Según la vieja historiografía anticomunista, contrarrevolucionaria y del primer exilio cubano, hubo una revolución primero democrática, que luego fue abandonada o traicionada por una revolución totalitaria o comunista. Lo que yo digo es que hay dos momentos revolucionarios en una formulación más diacrónica, aunque tampoco descarto que haya a un nivel sincrónico diversas revoluciones, como hubo en México, tantas como hubo grupos políticos o grupos sociales revolucionarios. Una cosa es se puede decir la revolución, por ejemplo, del Directorio Revolucionario, y otra la revolución del 26 de julio, y otra la de los católicos que estaban involucrados desde la sociedad civil en la resistencia pacífica, ¿verdad? Cívica contra la dictadura de Batista. Pero en esencia yo hablaría, sí, en efecto, de dos revoluciones, una nacionalista revolucionaria con elementos democráticos del populismo cívico de la Primera República, que arrancaría como cuando se generaliza la oposición cívica, pacífica o violenta a la dictadura de Batista alrededor del año 1955-56, claro, con el antecedente importante de los diversos asaltos a cuarteles que hubo, el del Moncada, el de Colombia, etcétera, pero más o menos a mediados de los años 50 es que se generaliza esta insurrección por un lado y resistencia cívica por el otro, y que termina entre el año 1960 y 61, cuando tenemos desde el poder un nuevo proyecto revolucionario que es difícil de captar en la programática de los diversos movimientos de la Revolución Cubana hasta entonces. Y esta segunda revolución en buena medida es la radicalización de la primera desde el poder, que es una revolución socialista, por cierto, con un rango muy diverso de apropiaciones del marxismo. Muy pronto veremos que hay una hegemonización de esa heterogeneidad desde un marxismo-leninismo aliado geopolíticamente de la URSS, aunque muy diverso doctrinalmente, ya a la altura del año 62 o 63. Pero sí, esa es la distinción que yo haría fundamentalmente. Perfecto. Y de alguna manera esa heterogeneidad que vos marcás en la primera etapa de la revolución, ¿no? Que hablas de grupos que tienen una estrategia más pacífica, de grupos revolucionarios, de la iglesia, diferentes grupos que están opuestos a la dictadura de Batista. Sobre ese periodo, luego la historia oficial reconstruyó algo distinto, ¿no? O sea, ¿cómo sería la historia más mítica construida sobre ese primer momento? Sí, sobre eso hay un debate en el que yo me extiendo en este libro, El Árbol de las Revoluciones, pero que está en este ensayo que publicaron Michael Bustamante y Jennifer Lamb en su libro The Revolution from Within, que es un estudio sobre el concepto de revolución y la historiografía que acompaña las mutaciones epistemológicas de ese concepto. Y entonces hay algo muy curioso, que es que en el relato oficial de la Revolución Cubana se aceptó durante los años 60, yo diría hasta principios de los años 70, de manera bastante extensa, la idea de que en efecto había habido dos revoluciones. El Che Guevara lo dijo en varios de sus ensayos, Carlos Rafael Rodríguez también, pero comienza a articularse una revisión de esa perspectiva que al final se vuelve oficial en los documentos del Estado, del partido y el gobierno entre 1971 y 1975, ya cuando viene la institucionalización del socialismo cubano, ahí sí ya más bajo el modelo soviético, ¿verdad? Y esta revisión, digamos que sería la primera variante de un revisionismo histórico dentro de la historiografía de la Revolución Cubana de la isla, porque ya hay otros revisionismos por fuera, ¿verdad? En medios académicos americanos, etc. Pero desde la ideología oficial, el primer momento revisionista es cuando se sostiene, lo dice Fidel Castro, lo dice el presidente Osvaldo Dorticós, lo dice un historiador muy autorizado como Julio Lerriberán, de que en realidad no hubo dos revoluciones porque el núcleo fundador
del proyecto revolucionario desde el asalto al cuartel Moncada era marxista-leninista, aunque no lo confesaba, no lo decía. Era una tesis así como de ideología oculta. No se decían marxistas-leninistas, pero lo eran. Como una máscara. Y no lo decían, claro, como una forma de eludir la reacción del anticomunismo y del macartismo. Eso es muy curioso. Y esa tesis se asentó en una serie de documentos oficiales y de textos historiográficos. Por cierto, una tesis que comenzará también a ser descontinuada desde el discurso oficial en Cuba a partir de los años 80 y 90. Hay que decir que esa tesis, por ejemplo, que está en los documentos programáticos del primer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1975, podía convivir perfectamente con otras, ¿verdad?, que la negaban, como por ejemplo la tesis de que en Cuba solo había habido una revolución, desde el 10 de octubre de 1868, cuando estalla la primera guerra de independencia, hasta la consolidación del socialismo. O sea, coexistían, ¿verdad?, en diversos niveles discursivos de legitimación del socialismo en Cuba. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Martín, dentro de esto que está explicando Rafael, y para tratar de entender el devenir de ese proceso de dos revoluciones, como lo estuvo sosteniendo, hay un tema muy debatido en términos políticos e historiográficos, que fue la relación que el gobierno revolucionario tuvo con Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo fue esa relación en ese devenir? Y ahí, ¿cómo juega este tema del relato oficial sobre esa relación y lo que la historiografía del último tiempo, de las últimas décadas, estuvo aportando a ese tema? Sí, efectivamente es un tema, diríamos, muy político, muy geopolítico, que tiene que ver de alguna manera con un pasado y un presente y un futuro de Cuba, ¿no? Las relaciones con los Estados Unidos y básicamente tiene que ver con la relación que ha tenido Cuba históricamente con los Estados Unidos, sobre todo desde la guerra desde fin del siglo XIX y bueno, el tiempo mediante la revolución y el tiempo contemporáneo. Diríamos que esa relación a partir del 59 y fundamentalmente, como muchos historiadores han comentado, historiadoras, entre ellos Rafael, tiene un punto de catalización, de inicio de enfrentamiento a partir de la cuestión petrolera que se da en relación al acercamiento de Cuba con la Unión Soviética, y es en ese momento, hasta por lo menos la invasión a Playa Girón, o lo que se conoce como Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles y después el establecimiento del embargo, un momento de creciente distanciamiento y de ruptura de relaciones diplomáticas. Ahora bien, esa situación entre embargo económico y ruptura de relaciones diplomáticas en general ha servido tanto para los distintos gobiernos republicanos y demócratas en los Estados Unidos como el gobierno cubano para de alguna manera justificar sus posiciones en un marco global que es el marco de la Guerra Fría. Digamos, no es imposible entender esa relación sin la Guerra Fría. Por lo tanto, también es imposible entender, por ejemplo, las medidas contra esas políticas restrictivas que tomó el gobierno de Barack Obama en 2014 sin la inexistencia de la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Ahora bien, esa situación de no diálogo aparente, digamos, en términos de cuestiones económicas y diplomáticas, sin embargo, en los últimos, diríamos, 20 años, incluso en trabajos un poco anteriores, como el de Jorge Domínguez, han venido a establecer que existieron relaciones entre los gobiernos cubanos y norteamericanos. Eso, de alguna manera, a pesar de la Guerra Fría y después de la caída de la Unión Soviética, se ha venido sosteniendo. Tanto las administraciones demócratas, Kennedy y Carter, por ejemplo, para citar dos gobiernos, como las republicanas de Reagan y Bush, digamos, en cualquier momento uno puede encontrar microacuerdos sobre determinadas cuestiones a veces coyunturales, cuestiones como la cuestión de la migración, la cuestión de los límites marinos, la pesca o acuerdos frente al narcotráfico, etc. Entonces, diríamos que hay una diplomacia encubierta en relación a un libro muy interesante de William LeGrand y Peter Kornbluth, que justamente lo que permite entender es que en todo caso ese restablecimiento de las relaciones de 2014 que hizo Obama se monta sobre esas relaciones subterráneas encubiertas que estableció en el gobierno de los Estados Unidos con Cuba, con otros actores diplomáticos, incluso mediáticos, que participaron en esas relaciones encubiertas durante
varias décadas. Clarísimo, clarísimo, Martín, gracias. Rafael, me gustaría saber un poco qué significó la figura del Che Guevara para la revolución, es decir, cómo fue cambiando esa figura para la revolución, antes y después, ¿no? ¿Qué rol fue jugando esa figura? Sí, es fascinante la figura del Che Guevara. Él tiene una peculiaridad que es probablemente de los líderes militares y políticos de la Revolución Cubana, de los pocos, tal vez el único, que abiertamente se posiciona desde el marxismo y específicamente el marxismo-leninismo, como él le llama en una polémica famosa con René Ramos Latour en 1958, el marxismo y el mundo del otro lado de la cortina de hierro. Él se posiciona desde esa ideología y desde ese lugar político para entender la Revolución Cubana. Y en muchos textos y ensayos suyos de aquellos años, desde las notas sobre la ideología de la Revolución Cubana, él suscribe esta tesis de las dos revoluciones y de un modo muy franco, porque él dice que él nunca pensó que los líderes principales del movimiento 26 de julio, empezando por Fidel Castro, fueran marxistas-leninistas, ¿no? Que él creía que la radicalización se había producido sobre la marcha en la medida en que se agudiza el conflicto de clases, una interpretación marxista, ¿verdad?, canónica, y hay un choque con la burguesía del antiguo régimen y con los Estados Unidos, y el proceso de radicalización va llevando no solo a una posición de alineamiento geopolítico con el bloque soviético, sino de radicalización de la conciencia revolucionaria, ¿verdad?, que los hace reubicarse a todos estos líderes en el campo, vamos a decir por ahora, para no complicar las cosas, muy heterogéneo del marxismo de la nueva izquierda, ¿no? Ahora, el Che tiene otra peculiaridad en la historia de la ideología de la Revolución Cubana, y es que después de la crisis de los misiles, específicamente a partir del año 1963, experimenta una reorientación que es a la vez geopolítica e ideológica y también teórica. Él se desencanta de la Unión Soviética y del campo socialista, de los socialismos reales de Europa del Este. Observa en esas experiencias un proceso creciente de burocratización, de ascendente ortodoxia, de rigidez, por un lado ideológica y al mismo tiempo una flexibilidad a su juicio mal entendida en el plano de la política económica, por lo cual se abrían cotos o flancos de liberalización capitalista en esos socialismos reales, y por otro lado había un dogmatismo y una ortodoxia doctrinales que a su juicio eran cuestionables y por los cuales Cuba según él no debía transitar. Esa crítica doble a la política económica de los países socialistas y a la rigidez ideológica, él la plasma en muchos textos. El más conocido es El socialismo y el hombre en Cuba, pero están sus polémicas con los economistas cubanos y con economistas trotskistas y maoístas europeos como Ernest Mandel y Charles Bettelheim. En todos aquellos debates él deja clara esa posición, con lo cual entonces el Che Guevara no solo resulta ser, digamos, de las pocas voces que en el periodo de la primera revolución se posicionan desde el marxismo, sino que es la voz, yo diría, más destacada, la más referencial y paradigmática de la inscripción del socialismo cubano en el repertorio de la nueva izquierda. Tan es así que a su muerte el Che se convierte en la inspiración de los marxistas jóvenes de los años 60 en Cuba, que apuestan porque el socialismo cubano se mantenga en un horizonte ideológico y geopolítico de la nueva izquierda, es decir, socialismo tercermundista, descolonizador, pero no alineado rígidamente al bloque soviético. Y una de las publicaciones, digamos, emblemáticas de esa corriente que Martín también ha estudiado es Pensamiento Crítico, es una publicación guevarista de principio a fin. Exacto, justamente íbamos a ir a eso, ¿no? Le quería preguntar a Martín también por eso, ¿a qué se le llamó nueva izquierda, ¿no? ¿Cómo impacta la Revolución Cubana
en el ámbito latinoamericano y sobre todo en los círculos intelectuales del ámbito latinoamericano, eso que venía, de lo que venía refiriéndose Rafael, ¿no? Y en parte qué rol tuvo el Che Guevara, ¿no? En ese impacto. Sí, totalmente. Bueno, claramente Cuba tuvo un impacto muy fuerte. No solamente la nueva izquierda, y a veces un poco se pierde de vista, eso prioriza mucho la nueva izquierda, sino en una nueva izquierda que de alguna manera rompía con los partidos comunistas, los partidos socialistas, sino que también tuvo un impacto muy fuerte en otras corrientes político-ideológicas, podríamos decir en los grupos nacionalistas revolucionarios, en el mundo católico, e incluso, digamos, algo que historiográficamente todavía no se trabaja mucho y que tiene que ver también con entender el impacto de la Revolución Cubana, con lo que podríamos decir los movimientos o asociaciones, otras figuras contrarrevolucionarias o de derecha. La Revolución Cubana y su impacto también tiene que ver no solamente con aquellos que apoyaron la revolución, se inscribieron, sino con los que se opusieron a la revolución. Claro, los que la ven como una amenaza, ¿no? Como una amenaza, exactamente, amparados desde el anticomunismo, etc. Ahora bien, lo cierto es que nuestro conocimiento sobre el impacto de la revolución se centró mucho más en los intelectuales vinculados con las corrientes de izquierda, con las corrientes nacionalistas revolucionarias, etcétera, etcétera. Y ahí me parece que una cuestión muy importante y donde el Che Guevara tuvo un papel muy fuerte, digamos, en esos años, podríamos ir a partir de la década del 60 y 70, tiene que ver con la politización de los intelectuales. De alguna manera esa politización tuvo que ver con que Cuba se inscribía sobre todo a partir del año 61 y 62, en el mundo del socialismo, digamos, reivindicándose como una revolución marxista-leninista y por lo tanto la primera revolución socialista en América Latina. Digamos, la revolución ya no ocurría en otras partes del mundo, no ocurría en Rusia, no ocurría en China, ocurría en América Latina. Y eso es un hecho novedoso, del cual también se desprende que no participó ningún partido comunista en esa revolución, sino que existieron otras fuerzas en donde el comunismo, ente rector de las izquierdas latinoamericanas, por lo menos desde los años 20 hasta los años 50, tuvo nula participación en el proceso cubano o tardía, sobre todo en los últimos años del proceso revolucionario. Y el otro punto importante tiene que ver, me parece, con el impacto que produjo en términos de cómo pensar estratégicamente la revolución, ¿no? En América Latina. Digamos, no había que esperar que estén dadas las condiciones objetivas, el desarrollo pleno de las fuerzas productivas, diríamos en términos marxistas, para que se pueda establecer esa contradicción de lucha de clases, sino que había un elemento, podríamos decir, que tenía que ver con el subjetivismo o crear las condiciones para que se produzcan esa revolución. De ahí la importancia, por ejemplo, de la lucha guerrillera, ¿no? Que va a ser, de alguna manera, la estrategia y la táctica que va a asumir Cuba. Por lo tanto, ahí hay un elemento importante, Guevara como representante de esa tendencia en términos de politización, en términos de ruptura con la vieja izquierda, y en términos de cómo pensar la revolución en América Latina en los años 60 y 70. Ahora bien, lo último, no hay que perder de vista que mientras Cuba generó ese impacto de politización, también generó un impacto, podríamos decir, de cultivo con los intelectuales. O sea, no solamente implicó apoyar movimientos de intelectuales que se inscribían en las guerrillas, sino también muchos que no se inscribían en la guerrilla, que no tomaban el fusil necesariamente, citando el libro famoso de Claudia Hillman, que tienen que ver un poco con las políticas culturales que las instituciones culturales cubanas asumieron a través de Casa de las Américas como institución cultural, de revistas como la revista de Casa de las Américas, en la promoción de encuentros, viajes, en apoyar al famoso boom latinoamericano, donde estuvieron Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez. Entonces, podríamos decir ahí que también la Revolución Cubana impactó de una manera, podríamos decir, mucho más vinculada al establecimiento de redes o apoyaturas que necesitaba para construir una legitimidad mucho más amplia en un momento de retracción, ¿no? Donde los gobiernos latinoamericanos, en su mayoría, habían cortado relaciones con Cuba. Lo último sobre la nueva izquierda, podríamos decir, también es cierto que esa nueva izquierda no nace con la Revolución Cubana, sino que esa nueva izquierda latinoamericana ya venía gestándose en los años 50, que son una década muy clave para entender esto, desde el punto de vista de, en esos años, gestarse todo un proceso de modernización cultural en la América Latina, sobre todo en las capitales más importantes, nuevas prácticas sociales, nuevas formas de entender la vida social, y que de alguna manera Cuba también intentó
apoyarse en esos cambios, en este sentido que estamos diciendo, ¿no? En el sentido de politizar a la juventud, de exaltar los valores de la juventud y no olvidarse una cosa importante. Toda esa dirigencia revolucionaria que señalaba Rafael hace un rato, todos eran, podríamos decir, jóvenes, ¿no? El Che Guevara, el mismo Fidel Castro, toda esa dirigencia cubana, de alguna manera, eran personajes muy cercanos en términos generacionales biológicos, podríamos decir. Y eso no es un dato menor para esa identificación de esa nueva izquierda con la dirigencia cubana. Y retomando esto que decías, los círculos intelectuales y los intelectuales que viajan a Cuba y que apoyan a la revolución, ahí hay un punto de inflexión en 1971 con el caso Padilla, ¿no? Si puedes explicar, Martín, qué fue ese caso y por qué representa un cambio en el rol que algunos intelectuales, o en la relación que algunos intelectuales establecieron con Cuba. Sí, el caso Padilla es un caso muy interesante, bastante tratado por la literatura. Es un caso que en general se conoce a partir de la detención de un escritor, justamente, de Berto Padilla, un escritor, podríamos decir, muy reconocido, sobre todo hacia el fin de los años 60, en los círculos culturales cubanos. Había publicado su libro Fuera de Juego, había sido premiado en 1968 y había sido, de alguna manera, un joven aspirante a escritor que comenzaba a tener muchos reconocimientos, pero al mismo tiempo fue quien, de alguna manera, también emprendió los debates más fuertes contra ciertos sectores intelectuales en Cuba. Por ejemplo, y esto Rafael lo ha trabajado muchísimo, y otros también como Jorge Fornet, la discusión con Lisandro Otero, a partir de la reseña que hace del libro de Lisandro Otero, Pasión de Urbino. Lisandro Otero era viceministro de Cultura en ese momento, en el año 68, y ya en ese momento había generado las críticas de Padilla a el trabajo de Otero, había generado un malestar muy profundo respecto a la dirigencia cultural revolucionaria y este escritor. Puntualmente eso va a terminar de desatarse en el año 71, que implicó el encarcelamiento, primero la detención, el encarcelamiento de Berto Padilla, y finalmente, casi 38 días después, un mea culpa público que hizo Padilla arrepintiéndose de tópicos muy asociados con el antiintelectualismo, que va a ser muy predominante en Cuba en los años 70, hablando de las faltas del intelectual, su falta de compromiso, su sentido del oportunismo, el exceso de vanidad, digamos, todos tópicos muy vinculados con esa tradición. Y eso va a generar un punto, podríamos decir, muy fuerte en la relación de Cuba con los intelectuales dentro de Cuba y con los intelectuales latinoamericanos, pero no fue el único momento, sino que hicieron otros momentos. Podríamos decir que el 71 y la detención de Padilla fue un catalizador en donde las figuras más importantes del mundo latinoamericano rompieron relaciones con Cuba. Estamos hablando, por ejemplo, de Julio Cortázar, Vargas Llosa, Juan Rulfo, o intelectuales europeos, ¿no? El caso de Sartre, de Beauvoir, Pasolini. Y lo último que podríamos decir respecto a eso es que no todos los intelectuales latinoamericanos, a partir de la detención de Padilla y esta tensión entre cultura y revolución que genera el caso, rompieron relaciones, ¿no? Están los casos, por ejemplo, de Mario Benedetti, Rodolfo Walsh, el intelectual uruguayo Oscar Collazos, que ellos no rompieron con Cuba. Entonces, también en relación al 71, ¿no? Esa crisis que se genera en Cuba y que repercute en América Latina, hay que complejizar un poco más esta cuestión de que el 71 como una ruptura de los intelectuales latinoamericanos, sino que otro sector, a pesar de esa situación de crítica hacia el gobierno cubano, siguieron apoyando a la revolución. Clarísimo, clarísimo. ¿Te gustaría agregar algo sobre esto, Rafael, sobre la cuestión de los intelectuales y el quiebre? No, muy bien, no, yo creo que está muy bien, muy, muy completo así como lo presentó Martín. Entonces seguimos en la década del 70, pero me gustaría preguntarte, porque vos colocás en 1976, en el año 1976, situás el final del proceso revolucionario, ¿no? Porque es el momento en el que con la Constitución se termina de institucionalizar la revolución. Entonces me gustaría, si podés contarnos cuáles son los principales ejes de esa Constitución del 76, pero también cómo esa Constitución se relaciona con otros gobiernos de izquierda en América Latina. Es decir, ¿fue retomada esta Constitución? ¿Fue un modelo? ¿O fue una excepción y estuvo solita? Sí, muy buena observación, que por cierto remite a otro de los ensayos fundamentales del Che Guevara a principios de la revolución, donde él
se preguntaba si Cuba era una excepción o una vanguardia en la lucha contra el imperialismo en América Latina. Y él insistía muy fuertemente en que no era una excepción, sino que era una vanguardia, pero yo creo que la propia evolución del socialismo cubano ahí no le dio la razón. Cuba fue tomando un cauce cada vez más excepcionalista, sobre todo después de la muerte del Che y la pérdida de poder dentro de la clase política e intelectual cubana, pérdida de poder de la corriente guevarista. Realmente hay, en todo el periodo de la institucionalización del socialismo cubano, que va desde el año 71, que el año del caso Padilla es también, recordemos, el año del primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, es también el año del ingreso de Cuba al CAME y del arranque ya propiamente de una institucionalización que es doméstica y que se da acompañada naturalmente de una integración geopolítica plena al bloque soviético, ¿verdad? Ahora, esa institucionalización duró 5 años, en efecto. En el año 76 culmina con la Constitución, que es sometida a referéndum. Un año antes se produce el primer congreso del Partido Comunista de Cuba, que constituye ya plenamente la estructura jerárquica del partido. Desde el año 65 existía un comité central, pero no existía ya propiamente ¿sabes? El buró político, el secretariado, toda la estructura burocrática y específicamente ideológica del partido fue creada justo en ese congreso, y ese congreso tiene sus bases programáticas y su plataforma, que son documentos centrales junto con la Constitución para entender el socialismo cubano que se consolida. Yo insisto en que ese fue el año 76 con la Constitución, culmina la institucionalización y culmina este proceso. Vamos, tampoco me gusta poner una fecha muy rígida de que acabó la revolución. Ahí lo que sí estoy seguro es de que acabó la institucionalización. Pero sí, yo diría que el proceso revolucionario cubano ya entra en una consolidación del cambio social y político, ¿verdad?, que se produjo en los años 60 y 70. Hay aquí una singularidad, que es el hecho de que, a diferencia de otras revoluciones y populismos latinoamericanos del siglo XX, la Constitución no es un instrumento del consenso entre las diversas fuerzas revolucionarias, sino una codificación jurídica del cambio. Es decir, la Constitución se produce luego de que se ha consumado el cambio social, económico, político y cultural en lo fundamental. Eso es algo, por ejemplo, que diferente a lo que tenemos en México con la Constitución de Querétaro, o en las constituciones varguista, peronista, o incluso en los procesos constituyentes que hay en otras revoluciones como la boliviana o la guatemalteca. Eso es algo muy propio de Cuba. Me parece que tal vez tiene que ver también con el hecho de que la revolución cubana se inscribe dentro de la familia de las revoluciones comunistas, ¿no?, del siglo XX. Ahora, esta constitución que es interesante porque la constitución se aprueba en el año 76 y un año antes, como han estudiado Paolo Biscaretti y otros constitucionalistas, un año antes se habían producido reformas constitucionales en la Unión Soviética y en muchos países y en algunos países de Europa del Este. Y eran reformas constitucionales que flexibilizaban el sistema. Y entonces esas reformas constitucionales son casi paralelas al proceso constituyente cubano y no son tomadas en cuenta. Y entonces el modelo cubano responde, yo creo que todavía con más rigidez al modelo clásico soviético, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que se transmite ahí? Bueno, primero, imagínense, es una constitución que proclama el ateísmo científico, es decir, no es una constitución laica o sabes, de separación de la iglesia del Estado o no confesional, lo que propone es una constitución atea. Establece el marxismo-leninismo, o sea, sin añadiduras, digamos, nacionales o vernáculas, el marxismo-leninismo propio del bloque soviético como ideología de Estado que rige la educación, la cultura. Es una economía planificada, típica, ¿verdad?, con muy pocos espacios o intersticios mediadores en términos de mercado.
Y es una constitución que dice que Cuba pertenece a un mundo que es el campo socialista, y que el futuro que se está construyendo en ese campo socialista es también el futuro de Cuba. Suscribe este principio del internacionalismo proletario, que era la manera por la cual en el campo socialista se sumaban los distintos los estados nacionales a una política internacional que era la misma del CAME en términos económicos y del Pacto de Varsovia en términos militares. O sea que digamos, es como el acta de naturalización o la partida de nacimiento de la Cuba soviética, propiamente dicha, ¿no? La Constitución del 76. Entonces, claro, tiene toda esa serie de peculiaridades que la hacen muy ajena a los procesos constitucionales de las izquierdas latinoamericanas. Por ejemplo, 3 años después de la aprobación de la Constitución, está triunfando la Revolución Sandinista en Nicaragua, 1979, que inicia un proceso constituyente que, como sabemos, tiene como 2 fases, la primera a mediados de los 80 y luego finalmente la Constitución del 87, una constitución que no podría ser más diferente de la cubana, y es una constitución aprobada 11 años después de la cubana, y en un país que se alineaba perfectamente con Cuba en las directrices fundamentales de su política económica interna y externa a partir de la llegada de los sandinistas al poder. Pero los sandinistas aprueban una constitución que por el contrario de ser atea, le da una importancia central a la Iglesia Católica dentro del repertorio ideológico y cultural de la revolución. Es una constitución pluripartidista que no consagra una ideología de Estado, o si la consagra más bien en temas que tienen que ver con los derechos fundamentales. Entonces, ya desde ahí, digamos, que Nicaragua vendría siendo, digamos, el proceso de izquierda que llega al poder en América Latina después de la cubana, vemos una desconexión entre el modelo constitucional cubano y el de las izquierdas latinoamericanas. A mí me parece que en las décadas siguientes eso no hizo más que acentuarse, porque los procesos de transición a la democracia desde diversas modalidades autoritarias en América Latina en los años 80 y 90, armaron modelos constitucionales pluralistas, en algunos casos, como sabemos, modelos constitucionales neoliberales, es decir, que se iban al otro extremo en la asignación de un rol al mercado en la economía nacional. Luego, cuando comienzan a llegar al poder nuevos proyectos de izquierda, como el de Venezuela y el de Ecuador y Bolivia, y se produce este fenómeno del nuevo constitucionalismo latinoamericano de la primera mitad del siglo XXI, vemos que es un constitucionalismo que va por otro lado también, no solo en la preservación de una estructura democrática del gobierno o en la apuesta más o menos a modelos de economías mixtas ¿verdad? O sea, con roles importantes tanto del Estado como del mercado, sino también yo diría por la incorporación de un repertorio nuevo de derechos que no estaban contemplados en la Constitución cubana, ¿verdad? Como que tienen que ver con los derechos del medio ambiente, de la madre tierra, de las mujeres, de las comunidades indígenas. Todo ese repertorio de los derechos de tercera y cuarta generación no formaba parte de la Constitución cubana ni del 76 ni de la reforma que se le hizo en el año 92. Digamos, yo hablo de una soledad constitucional del socialismo cubano que comienza a acortarse, pero muy limitadamente a partir de la última constitución, la de 2019, en que sí vemos ya cierto aprendizaje del proceso constituyente cubano, de las experiencias de la izquierda más reciente en América Latina. Súper interesante porque estás marcando muy bien cómo, si bien hay una reivindicación de la revolución como idea o como símbolo, esa reivindicación no vino acompañada por modelos constitucionales similares. Y ahora en un ratito, primero le voy a preguntar algo a Martín, te voy a preguntar sobre esta idea de la revolución como símbolo, como capital simbólico. Pero antes me gustaría preguntarle a Martín, que ha trabajado que ha trabajado la renovación de la historiografía en los años sobre la Revolución Cubana.
¿Cuáles son los principales ejes que toman estos historiadores para repensar la Revolución Cubana y qué aportes, dirías, son los principales de dicha renovación historiográfica? Bueno, un poco siguiendo a lo que comentaba Rafael recién, parte de esa renovación historiográfica que uno la puede observar en la producción de muchos investigadores, investigadoras, en muchos trabajos, en muchos encuentros, reuniones científicas, en viajes, digamos, sobre todo entre la isla y fuera de la isla, digamos, la cuestión constitucional, la cuestión podríamos decir, una historia del derecho y su vínculo con la política, es un eje que ha nacido muy fuertemente en los últimos años, a raíz de todo el debate sobre la reforma constitucional. Uh-huh. Pero podríamos decir que en buena medida el conocimiento sobre la Revolución Cubana, efectivamente, yo creo que se ha renovado muchísimo en los últimos 20 años, hacia fin del siglo XX, que ha convertido esa historiografía en una de las historiografías más prolíficas, digamos, comparándolas, por ejemplo, con otras revoluciones sociales latinoamericanas, el caso de la Revolución Boliviana o el caso de la Revolución Nicaragüense, pero mucho menos respecto a la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? Que historiográficamente es lo que más los historiadores, antropólogos, economistas, etcétera, han trabajado más, entre otras cosas, por el interés de Estados Unidos en México y también por el campo académico mexicano, digamos, ¿no? Pero lo que podríamos decir es que esa renovación y el crecimiento de publicaciones, libros, tesis doctorales, tanto, sobre todo fuera de Cuba, pero también dentro de Cuba, me parece que tiene dos puntos que son importantes. Uno tiene que ver con, diríamos, nuevas preguntas en torno a, por un lado, actores de la revolución, digamos, antes de la revolución y después de la revolución, y por otro lado, en términos de entender el proceso revolucionario y lo que podríamos decir la constitución de esto que Rafael denomina como el orden socialista. Yo creo que una de las cuestiones muy importantes de esta historiografía tiene que ver con la reposición de una multiplicidad de actores que el discurso oficial, podríamos decir, y cierta historiografía, incluso fuera de Cuba, no ha abordado de manera sistemática y de manera, podríamos decir, en relación a un trabajo con fuentes, con archivos de indagación, etc. Ahí uno podría nombrar básicamente la importancia que ha tenido en los últimos años los trabajos sobre mujeres y género, antes de la revolución y después de la revolución. Eso tiene que ver un poco con las agendas internacionales, eso ha sido muy impulsado, entre otras cosas, por los departamentos latinoamericanos de las universidades norteamericanas. Eso es muy notable, y no solamente norteamericanas, sino que investigadores, por ejemplo, españoles, se han dedicado justamente a la historia de las mujeres durante el proceso revolucionario. El otro punto tiene que ver con esa reposición de actores sociales y de cierta subalternidad dentro de la revolución. Tiene que ver con la importancia de los estudios en relación a los afrocubanos, digamos, esa población, que si bien no es mayoría en Cuba, en general ha sido bastante invisibilizada y ha habido muchos trabajos importantes para reponer. ¿Qué cosa? Bueno, básicamente la cuestión de ¿cuál fue el cambio para esos sectores, tanto mujeres como afrocubanos? Digamos? La revolución, ¿de qué manera impactó en esas desigualdades, ¿no?, existentes? ¿Hubo un cambio radical o no hubo un cambio radical? Ahí uno podría sumar también a la cultura popular, que ha tenido trabajos muy importantes en relación a la música, por ejemplo, o a las religiones afrocubanas y sus distintas asociaciones, algo muy importante. Y por último, diríamos, me parece que algo muy importante tiene que ver con la historiografía que ha trabajado un poco más las ciudades que el campo en Cuba, digamos, porque la revolución, a partir de esa mirada un poco dominante, se ha instalado, digamos, en su origen en la sierra, en Sierra Maestra, y ha obturado o ha negado muchísimo el tema de las organizaciones, incluso del movimiento 26 de julio, en las ciudades, y no solamente el movimiento 26 de julio, estudiantes, asociaciones de madres, etcétera. Y me parece que ahí hay un elemento muy interesante para repensar geográficamente la revolución, en términos de pensar la importancia que ha tenido la ciudad por sobre el campo y sobre la guerrilla y el ejército rebelde, fundamentalmente, lo cual no quiere decir que, por ejemplo, todavía no haya una historia militar de la revolución, como podemos encontrar, sí, una historia militar en la Revolución Mexicana. No hay una historia todavía de la revolución. Sabemos las columnas de el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, su itinerario, la batalla de Santa Clara, ¿no? Pero no conocemos estrictamente cómo se desarrolló ese proceso en términos de los hombres que participaron, de las formas de organización, de estrategias y las coyunturas determinadas.
Y el otro punto, decíamos, me parece que tiene que ver con que toda esa reposición de actores lleva un poco a repensar el proceso revolucionario, ¿no? La cuestión del proceso. Digamos, un punto muy importante, aparte del que señalo respecto a las mujeres, los afrocubanos, etcétera, tiene que ver con pensar también el periodo republicano, antes de la revolución, que ha sido muy invisibilizado, y eso, podríamos decir, se da tanto en la academia norteamericana como en la academia cubana. Digamos, se conoce muy poco de la situación social, política, en términos historiográficos, ¿no? De la labor historiadora, y no solamente historiadora, respecto a ese periodo. Y eso también lleva a pensar un poco la periodización de la revolución, ¿no? Diríamos, una pregunta de todo historiador, historiadora que siga las revoluciones: ¿cuándo comienza una revolución? ¿Cuándo se desarrolla? Y en el caso cubano, que es muy interesante, y Rafa puede decir algo sobre esto, un poco ya lo venimos hablando, ¿cuándo termina la revolución? Digamos, el caso cubano, a diferencia, por ejemplo, del caso boliviano, o el caso mexicano, o el caso nicaragüense, o guatemalteco, otras revoluciones sociales, para muchos sigue siendo un proceso vigente, ¿no? La idea de la revolución y ese proceso de transformación, un poco amparado también en un discurso, un impacto muy sentimental, podríamos decir, sigue alimentando la idea de que todavía la Revolución Cubana es efectivamente un proceso revolucionario. Bueno, la discusión sobre el fin de la Revolución Cubana me parece que es algo que se ha venido planteando en muy buena medida en los últimos años. Pero también me parece que esa renovación, estas preguntas, estos actores nuevos que se han incorporado al debate historiográfico, que hacen que efectivamente tengamos un conocimiento más complejo, rico, sistemático y de matices, también tiene ciertos límites. Señalo 3 o 4 que me parecen interesantes, después si quieren lo desarrollamos. Uno tiene que ver con el predominio de la academia norteamericana por sobre la academia cubana y el peligro de lo que Miguel Bustamante, como decía hace un rato Rafa en su trabajo, habla de la falta de cubanocentrismo, digamos. Todo el archivo en general más interesante y más disponible se encuentra en los Estados Unidos y no es fácil acceder a los archivos cubanos, por ejemplo, ¿no? Lo otro tiene que ver con la existencia todavía de la politización en términos del trabajo historiográfico. Eso sigue siendo un elemento importante y no habría que dejar de pensar. Y otro tiene que ver con dos cosas. Me parece que hay un conocimiento todavía, comparado a los años 60 con los 80 y 90, muy menor de este último periodo. O sea, conocemos mucho más la revolución de los años previos de Batista al 59, del 59 al 76, y mucho menos en términos de esos actores y esos procesos de los 70 hasta los 90 o 2000. Y lo otro es la historia regional. Me parece que la Revolución Cubana está en un proceso en términos historiográficos de ampliación de su espectro, saliendo de las grandes ciudades donde se apoyan en buena medida los trabajos historiográficos, La Habana y Santiago de Cuba. Entonces me parece que esa expansión hacia otras regiones, Cuba y otras provincias, es una cuestión muy importante que sin ninguna duda es, digamos, lo que debería avanzar, o en todo caso lo que tendría que estar avanzando mucho más para tener un conocimiento más nacional de la revolución. Clarísimo, Martín, clarísimo. Y trajiste ahí a colación esto de la cuestión más sentimental, o qué rol tiene la revolución hoy, y eso me lleva un poco a un tema que Rafael ha trabajado, que es, bueno, el concepto de revolución como capital simbólico en Cuba, ¿no? Vos has planteado en algunos lugares que se produjo una suerte de usura simbólica del concepto de revolución. Me gustaría saber qué entendés por esto. Me parece como una metáfora muy interesante para pensar el problema, y me gustaría saber, bueno, me gustaría que cuentes qué entendés por usura simbólica de la revolución. Sí, bueno, lo primero es que yo creo que el caso cubano, digamos, pone en evidencia esto que ha destacado Reinhard Koselleck sobre la peculiaridad de la palabra o el término revolución, que es un concepto y una metáfora a la vez, en sus orígenes, pero como dice él, también en su devenir en la modernidad política occidental. Y ya sabemos que no solo occidental, sobre todo a partir del siglo XX, con las revoluciones en Asia y África, ¿verdad? Y el caso cubano lo pone en evidencia, porque en Cuba se produjo en efecto una revolución, si entendemos la revolución como un cambio integral de una sociedad en todos sus órdenes, ¿verdad? Desde la dimensión propiamente de la estructura social, de la propiedad, ¿verdad? Hasta la cobertura, podríamos decir, jurídico-política de ese nuevo régimen que se va produciendo. Ahora, evidentemente la revolución
acabó en la ideología oficial siendo otra cosa, siendo algo más que el cambio integral de un orden social y la creación de uno nuevo. Es decir, siendo algo más que la destrucción de un antiguo régimen y la creación de uno nuevo. Y eso tiene diversas explicaciones. Una de las explicaciones tiene que ver con un tipo de superposición conceptual que se da en Cuba por el hecho de optar por la ruta del marxismo-leninismo y los socialismos reales. Sin embargo, en otros países del bloque soviético, empezando por la URSS y siguiendo por los demás países del campo socialista, no se produjo el fenómeno, pero sí la raíz del fenómeno tiene que ver con eso, porque se puede interpretar que la construcción del nuevo régimen, dado que es un socialismo que transita a una fase superior y definitiva del socialismo, que es el comunismo, que actúa como ideal, se puede entender como proceso revolucionario permanente. Esa era la manera más al uso de entender la revolución permanente durante el estalinismo y después lo que se conoce como el estancamiento en el periodo soviético. Sin embargo, en ruso la palabra revolucia no se usaba como sinónimo del presente soviético. Eso no pasaba. En el lenguaje político de los soviéticos, los checos, los polacos, no se le llamaba al socialismo revolucia. En Cuba se le llama revolución no solo al socialismo, que desde esa perspectiva doctrinal se puede entender como un presente continuo, porque hasta que no llegue el comunismo no acaba la revolución. Esa es una beta. La otra es ya más un tipo de sinonimia que es propia de la dirigencia cubana. Algo que mencionó Martín parece que es superficial, pero es fundamental, y es que los líderes principales de esa revolución tenían unos 30 años cuando comienzan a gobernar, y entonces siguen en el poder durante más de medio siglo, y naturalmente le están llamando a lo que ellos están encabezando revolución todo el tiempo, ¿no? Pero claro, tiene que ver con este fenómeno de esta sinonimia de la revolución, por el cual la palabra va adquiriendo o capturando el campo semántico de otros términos, como patria, nación, socialismo mismo. Ese es el otro elemento. A eso es a lo que yo entiendo en una de sus dimensiones, a lo que yo le llamo usura simbólica. Es decir, aquí hay también, no solo hay un fenómeno que afectiva y sentimentalmente se reproduce a sí mismo a partir de una serie de claves, ¿verdad? Y que la ciudadanía respalda, sino hay un poder interesado, ¿verdad?, en construir una semántica, ¿verdad?, una simbología. El historiador Tzvay Medin estudió eso muy bien, lo que él llamó la formación de la conciencia revolucionaria. Y él dice, no, yo no estoy hablando de la formación espontánea, yo estoy hablando de una narrativa que se transmite a través de una serie de canales, ¿verdad?, como pueden ser, por ejemplo, los medios de comunicación, el radio, la radio, la televisión, el cine, la literatura, la cultura en general, ¿verdad?, la educación, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno realmente de producción de sentido por parte de una comunidad en relación con un Estado y con un gobierno, y al mismo tiempo es la construcción de narrativas o relatos que le dan sentido a esa historia, ¿verdad?, del país. Luego, entonces, claro, cuando se produce esa sinonimia entre revolución, nación, pueblo, naturalmente la encarnación o personificación de esos otros términos está en el liderazgo del país, y entonces hay una fuerte personalización del sentido de la revolución en la figura de Fidel Castro, en la figura de Raúl Castro. Por último, habría que decir que uno de los elementos constitutivos del conflicto cubano desde el inicio, es decir, del proceso revolucionario cubano, se mantiene al igual que el liderazgo, que es el conflicto con los Estados Unidos. Y entonces eso favorece, ¿verdad?, la idea de una vigencia de la revolución, ¿verdad?, más allá del periodo de destrucción del antiguo régimen y construcción del nuevo. En todo caso, yo creo que estamos en presencia de algo otra vez único. No tenemos, Martín ya lo adelantaba, no hay otra revolución en América Latina. Yo diría que en el mundo, por lo poco que yo pude leer sobre el lenguaje político, porque esto es un fenómeno, ¿verdad?,
de la realidad del cambio histórico y también del estudio de los lenguajes políticos. En el lenguaje político, por ejemplo, del comunismo chino o del socialismo soviético o de Europa del Este, no tenemos un fenómeno así. En el caso de Cuba, sí. Y ahí está, digamos, esto tiene que ver con la historia del concepto, como decíamos, y también con la historia de la metáfora, ¿no? Excelente. Y eso me lleva a la última pregunta ya para cerrar, que se las hago a los dos. ¿Y qué es más sobre el rol que tiene hoy la memoria de la revolución o la revolución como capital simbólico en la Cuba actual, ¿no? En una Cuba que está en crisis o en un régimen que está en crisis. Entonces, bueno, esto es para los dos, ¿no? ¿Qué rol creen que ocupa esa memoria revolucionaria hoy? ¿Se agotó? ¿Sigue teniendo ese poder simbólico que en algún momento tuvo? Uh-huh. No sé quién quiere empezar. Bueno, yo puedo decir algo, sí. Rafa, dale. Muy brevemente, no. Algo que yo quería decir y que tiene que ver con lo que la presentación muy buena que hizo Martín sobre la historiografía, es que ya comienza a haber historiadores dentro de la isla y fuera de la isla, por supuesto, pero dentro de la isla, entre las generaciones más jóvenes, que comienzan a manejar un concepto efímero de la revolución, ¿verdad? Uh-huh. Yo le he escuchado eso a Julio César Guanche, ya de hecho Fernando Martínez Heredia comenzó a hablar de que sí, de que como situación revolucionaria no se podía seguir hablando de revolución después de los años 80. En su último libro, Juan Valdés Paz, que otra figura que fue del grupo de pensamiento crítico, también sostiene una idea parecida. Oscar Zanetti, uno de los grandes historiadores cubanos, propone que entendamos la revolución, sí, como el periodo de destrucción del antiguo régimen, del régimen republicano, de creación de uno nuevo, pero que ya cuando se va a hacer la historia de ese nuevo régimen, mejor hablemos de la historia del socialismo cubano, ¿sabes? Que me parece más, eso es la historiografía. Naturalmente, en el discurso oficial ideológico cubano no, se da por hecho que la revolución sigue su curso, se mantiene, ¿no? Porque está el concepto mezclado, ¿verdad?, en este proceso de sinonimia que yo decía antes. Ahora, yo sí creo que podemos señalar también algunos elementos de desgaste de esa persuasión, ¿no? En la cultura más joven hay un cuestionamiento ascendente en las artes visuales, en la narrativa, en la producción cinematográfica de las nuevas generaciones. Hay un cuestionamiento de la simbología de la revolución y por primera vez yo diría que una interpelación bastante frontal de algunos de sus líderes históricos. Eso era algo que no se veía en las generaciones anteriores. Clarísimo, Martín. Sí, no, súper de acuerdo con lo que está diciendo Rafa. Yo agregaría simplemente que me parece que es todo un desafío historiográfico, metodológico, epistemológico, pensar la memoria de la revolución, ¿no? Digamos, de hecho, si uno analiza la historiografía sobre las revoluciones latinoamericanas, hay poco trabajo sobre revoluciones que no han terminado y cómo se recuerda la revolución una vez la revolución terminada, ¿no? O sea, el caso cubano, como decíamos, tiene esa cuestión de los debates sobre su vigencia o no. Lo que es cierto es que me parece que lentamente, apuntándome un poco a lo que decía Rafa, se plantea, no tanto en el debate académico, sino me parece más en la opinión pública cubana, digamos, pensar ese proceso revolucionario, cómo se inició. Me parece que sin esa discusión que la sociedad civil cubana debería dar fuertemente, es imposible avanzar hacia una resolución de las crisis, por ejemplo, que atraviesa Cuba, ¿no? Desde julio del año pasado, entre otras cosas. Entonces me parece ahí que hay un punto muy interesante en donde los historiadores, me parece que tanto de la isla como fuera de la isla, podrían participar en esas discusiones, en esos debates sobre la construcción de la memoria, y un poco la historiografía está haciendo ese ejercicio. En última instancia, es ese ejercicio de contribuir a conformar una memoria sobre la revolución. Pero claro, a diferencia de otras revoluciones, como decíamos hace un rato, latinoamericanas, es un caso muy particular del cubano. No estoy poniendo, por ejemplo, se viene a la cabeza el trabajo de Fernanda Soto sobre la cuestión de la memoria y la revolución en Nicaragua, ¿no? Que es un trabajo muy interesante cómo trabajar la memoria de un proceso revolucionario, pero una revolución ya terminada o finalizada, ¿no? Pero me parece que es un elemento muy importante, de alguna manera, cómo
cómo construir, y las generaciones jóvenes, digamos, cubanas, cómo construir una memoria y un interés sobre la revolución para avanzar hacia un futuro, digamos, más inclusivo en esos términos. Actores, cómo entender el proceso, etcétera. Excelente, bueno, les agradezco mucho por este tiempo, muchísimas gracias por esta charla interesantísima a los dos, fue un placer escucharlos. Muchas gracias, Camila, un abrazo Martín, espero que nos veamos pronto. Ojalá que sí. Venga. Y muchas gracias, y bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado con otro episodio de este podcast de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia que se llama Historia. Hasta luego.